Rosa María Palacios ha mencionado, está de acuerdo con la unión civil y menciona que la Biblia no dice que los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Adelante, Rosa María Palacios. Cuando tú le preguntas, ¿usted cree que dos personas del mismo sexo deban heredar entre sí? 80%. Prestarse asistencia de alimentos, 80%. Asistirse a los hospitales, 80%. Decidir las últimas disposiciones de su vida, dónde ser enterrado, etc., 80%. O sea, no hay oposición al contenido de la institución, sino a la etiqueta de la institución. O sea, de que tengan relaciones. Lo que pasa es que lo que se necesita ahí todavía es trabajar mucho en comunicación. ¿En la Biblia dónde quedaría, Rosa María, el postulado? La Biblia queda en tu casa, en el culto privado, en tu iglesia. Pero somos católicos. No somos todos católicos. Y el Estado no es confesional. Nuestro Estado no es confesional desde 1933. El Estado peruano fue confesional. Estamos cumpliendo 100 años de que los evangélicos entraron al Perú. La libertad de culto no existió hasta 1915. El matrimonio civil, tal como lo conocemos, fue opuesto radicalmente por la Iglesia y recién se instaura universalmente en el Código Civil de 1933. O sea, las normas respecto a la institución matrimonial civil del Estado han cambiado muchas veces en el Perú, con gran oposición de la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Católica no se opone al matrimonio civil. Entonces, a lo que voy finalmente es a lo siguiente. La Biblia tiene una disposición en el Levítico, que es la norma penal para los cuales están sometidos los judíos. Yo no soy judío. Y esas normas penales del Levítico implican, por ejemplo, que si tú blasfemas contra Dios, se te aplica la pena de muerte. Claro, hay un Nuevo Testamento, ¿no? No, momentito. Nos está citando al Levítico. Muy bien. A Cristo, a nuestro Señor, lo crucificaron con el Levítico. Yo no puedo aceptar, ¿no es cierto?, como válida las normas con las que crucificaron a mi Salvador, para empezar. El Nuevo Testamento, en toda la palabra de Cristo, no hay una sola palabra sobre los homosexuales. Dice que los afeminados no entrarán. Lo que hay es una carta a los Corintios de San Pablo, nada más. Pero le dice que los afeminados no entrarán al reino de los cielos. ¿Dice qué? Que los afeminados no entrarán. Ninguna, sí lo dice. Disculpa, me hace tu Biblia evangélica, pero la católica no lo dice. Sí lo dice. No lo dice. Lo que dice es el que escandaliza a niños, los pedófilos, no entrarán al cielo. No, ni siquiera dice eso. Más les vale que se tenga una rueda de molestia. Sí. Bien, Rosa María Palacios, una vez más reitero al Grupo Continental por traer esos exponentes de nivel. Felicitaciones. Todo iba bien, la exposición, las fechas, hasta que, con todo el respeto, Rosa María Palacios se equivocó. Ella dice de que no existe en la Biblia un pasaje que diga que los homosexuales, los afeminados, perdón, no entrarán al reino de los cielos. Y ella me dijo, bueno, tu Biblia evangélica lo dirá, pero la católica no. Y hoy he traído un exponente de ese nivel también, pues, que conozca la temática, y él me va a demostrar esto es una Biblia católica. ¿Dice o no dice? Para que desmienta a Rosa María Palacios. Como siempre, la molesta Josías Espinosa está con nosotros. Buenas noches, ya lo conocemos todos por estar. Escuchó a Rosa María Palacios, ella menciona de que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay nada que tenga que ver con los afeminados que no entran al reino de los cielos. Usted tiene una Biblia católica. Buenas noches, de antemano. Buenas noches. Les saludo cordialmente y gracias por la invitación. En primer lugar, Rosa María Palacio dice una mentira, ¿no? Dice que desde 1910 existe la libertad de culto. Eso es mentira. Cualquier persona que sabe de ciencias de la religión y derecho y sobre los temas de libertad de culto, de igualdad religiosa, libertad religiosa, sabe que fue desde 1915, señora, así que tendría que estudiar un poquito más e informarse, y tanto que se ufana de ser una gran periodista, pues infórmese, pues, ¿no? Es desde 1915. Okay. Y, bueno, no voy a entrar a esos temas, sino que vamos a corregir a la señora Rosa María Palacio cuando dice lo siguiente, ¿no? Que eso será en la Biblia evangélica y en la Biblia católica no. Hemos traído aquí la Biblia de traducción del lenguaje actual con deuterocanónicos en orden alejandrino católico, firmado
por Óscar Andrés Rodríguez Marradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, presidente del CELAN de la Iglesia Católica. ¿Qué es el CELAN? El CELAN es una comisión latinoamericana de la Iglesia Católica en asuntos de dogmas católicos latinoamericanos. Ok, a ver, vamos a romper el protocolo, me presta por favor. Yo estoy un poco incrédulo, quiero saber, tal vez lo que dice Rosa María Palacios es verdad. A ver, yo lo voy a leer, tal vez nuestro invitado exponente me puede estar mintiendo. A ver, ¿quién firma esta Biblia católica? Óscar Andrés Rodríguez, y coincidentemente lleva mi apellido. Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, presidente del CELAM. Ahora, Rosa María Palacios dice que en esta Biblia católica no existe ese pasaje donde dice los afeminados no entran al reino de los cielos. Pero hoy nuestro invitado nos va a demostrar. Adelante. Bueno, a ver, les explico. Primero, sí, en el Antiguo Testamento, en Levíticos y en el dogma judío, existen 39 penas de muerte. Una de ellas es el homosexualismo. Y eso se explica en la Mishnah judía, por ejemplo, y todo en Levíticos, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, era pena de muerte para el que se acostaba hombre con hombre. Eso es la enseñanza del Antiguo Testamento, y Rosa María Palacio dice, yo no soy judía y no acepto esa palabra. Nosotros los cristianos, basados a Jesús, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, dice la palabra de Dios que oísteis que fue dicho, o sea, que se enseñó en el Antiguo Testamento, pero yo os digo. Entonces nosotros aceptamos la interpretación de Jesús en algunos casos que es semejante al Antiguo Testamento, otros que cambia el Antiguo Testamento y otros que se radicaliza el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice, oísteis que fue dicho que si te acuestas con una mujer que es casada, adulteras. Pero Jesús dice, pero yo os digo que si ya lo pensaste, ya adulteraste. Es más radical que el Antiguo Testamento. Bueno, entonces nosotros somos cristianos. okay. En el Nuevo Testamento existe la denuncia del Nuevo Testamento contra el homosexualismo, sí. En esta Biblia católica, Ya. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, dice así, no se dejen engañar ustedes. Bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, que en griego se dice malakoi, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, en griego se dice arsenokoitai. Y algunos han dicho así, no existe la palabra homosexual en la Biblia. Y, por ejemplo, en la Reina Valera 60, que es una Biblia evangélica, dice a los homosexuales. Pero en esta Biblia católica dice a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. O sea, es más directo. Y ese no es homosexual, ¿no es cierto? Entonces, claro que sí. Lo que pasa es que se van por el asunto semántico, ¿no? Claro, la palabra en griego arsenokoitai, en ese contexto del Nuevo Testamento no existía la palabra homosexual. La palabra homosexual nace en el siglo XIX. Claro. Y entonces ellos dicen, ya ves, no se refiere a los homosexuales de hoy. Pero en griego dice, pues señora, arsenokoitai, varón que se acuesta con otro varón, que tiene relaciones sexuales. Y ese es un homosexual. Y en todo caso, es lícito poner en la Biblia homosexual porque la lingüística, ¿no?, dice que toda traducción debe por lo menos estar cada 30 años, reemplazarse por el contexto de ahora, porque la traducción, las palabras son vivas y hay palabras que cambian de significado y hoy se puede traducir. Pero en esta Biblia católica está clarísimo que no entrarán al reino de los cielos los varones que se acuestan con varones. O sea, amables televidentes, con todo el respeto, Rosa María Palacios no conoce la Biblia. Se atrevió a citar a la Biblia, pero no conoce. Está mal informada. Vamos de la segunda parte del video, por favor, para que usted escuche. Dice, oye, en su Biblia de usted evangélica existirá de los afeminados, pero en la católica no. Hoy estamos debatiendo con el biblista
experto en ciencias de la religión, Josías Espinosa, sobre lo que dijo Rosa María Palacios. Vamos, por favor, para escuchar esa parte de lo que dijo Rosa María Palacios. Adelante. A ver. Cuando tú le preguntas, ¿usted cree que dos personas del mismo sexo deban heredar entre sí? 80%. Prestarse asistencia de alimentos, 80%. Asistirse a los hospitales, 80%. Decidir las últimas disposiciones de su vida, dónde ser enterrado, etcétera, 80%. O sea, no hay oposición al contenido de la institución, sino a la etiqueta de la institución. O sea, de que tengan relaciones Lo que pasa íntimas. es que lo que se necesita ahí todavía es trabajar mucho en comunicación. ¿En la Biblia dónde quedaría, Rosa María, el postulado? La Biblia queda en tu casa, en el culto privado, en tu iglesia. Pero somos católicos. No somos todos católicos. Y el Estado no es confesional. Nuestro Estado no es confesional desde 1933. El Estado peruano fue confesional. Estamos cumpliendo 100 años de que los evangélicos entraron al Perú. La libertad de culto no existió hasta 1915. El matrimonio civil, tal como lo conocemos, fue opuesto radicalmente por la Iglesia. Y recién se instaura universalmente en el Código Civil de 1933. O sea, las normas respecto a la institución matrimonial civil del Estado han cambiado muchas veces en el Perú, con gran oposición de la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Católica no se opone al matrimonio civil. Entonces, a lo que voy finalmente es a lo siguiente. La Biblia tiene una disposición en el Levítico, que es la norma penal, para los cuales están sometidos los judíos. Yo no soy judío. Y esas normas penales del Levítico implican, por ejemplo, que si tú blasfemas contra Dios, se te aplica la pena de muerte. Claro, hay un Nuevo Testamento, ¿no? No, momentito. Nos está citando al Levítico. Muy bien. A Cristo, a nuestro Señor, lo crucificaron con el Levítico. Yo no puedo aceptar, ¿no es cierto?, como válida las normas con las que crucificaron a mi Salvador, para empezar. El Nuevo Testamento, en toda la palabra de Cristo, no hay una sola palabra sobre los homosexuales. Dice que los afeminados no entrarán Lo hay, al lo que reino hay de es los una cielos. carta a los Corintios de San Pablo. Nada más. Pero Y le eso- dice que los afeminados no entrarán al reino de los cielos. ¿Dice qué? Que los afeminados No, no entrarán. ninguna. Sí lo dice. Disculpa, me hace tu Biblia evangélica, pero la católica no lo dice. Sí lo dice. No lo dice. Lo que dice es el que escandaliza a niños, los pedófilos. No entra. Eso es lo que dijo Rosa María Palacios. Y hoy estamos desmintiendo y estamos demostrándole que sí existe en la Biblia esa palabra de los afeminados. Con todo ello entendemos de que todo lo que dijo primero no se acerca a la verdad. Y hoy con nuestro invitado Josías Espinosa, biblista, lo estamos demostrando todo lo contrario. Justamente ahí comete un gravísimo error la señora Rosa María Palacios cuando dice, en la Biblia evangélica dirá. Pues esa es una ignorancia total, porque la Biblia evangélica con la Biblia católica, en lo único que se diferencia es en el Antiguo Testamento, señora Rosa María Palacios. En el Antiguo Testamento, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, tomó la decisión de tener más libros en el Antiguo Testamento de lo que nosotros llamamos el canon alejandrino. Pero el Nuevo Testamento de una Biblia católica es idéntica a una Biblia evangélica. Lo que cambia es la traducción. Y existen dos bases textuales, ¿no? Lo que se llama la base textual, Textus Receptus, que es del siglo XVI, de Erasmo de Rotterdam, que presentó en 1516 su texto que se llama Novum Testament Grec, o sea, Nuevo Testamento griego, y el actual, lo que se llama las Biblias críticas, que se llama Nestlé Aland 27ª versión de 1979. La Biblia católica utiliza esa y la evangélica también. Entonces, esa es una tremenda ignorancia de la Biblia, y justamente es por andar metiéndose en cosas que uno no sabe, pues, ¿no? Ahora, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, miren lo que dice en esta Biblia católica que es firmada por un arzobispo católico. Dice así: también son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres, son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad,
pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo en la correcta enseñanza del maravilloso mensaje de nuestro Dios bendito que me ha encargado enseñar, dice Pablo. Entonces, ahí vuelve a traducir la traducción del lenguaje actual, arseno koitai, que es varón que se acuesta con varón, hombre que se acuesta con hombre. Y sí está en tu Biblia católica, señora Rosa María Palacios, y lo que pasa es que no leen su Biblia. Son católicos y nunca leen su Biblia. Sí, y además en este tema Rosa María Palacios se atrevió, como usted dice, a hablar temas que no le competen. La exposición, ahora hay que quedar claro, que realizó en este evento de la Continental Rosa María Palacios ha sido de nivel, eso nadie lo niega, eso nadie puede refutarlo. Se felicita al grupo Continental, una vez más, de manera personal. No sé otros si es que lo menosprecian al evento de la Continental. Sí fue de nivel. Rosa María Palacios, periodista de nivel, sí. Que ha demostrado en cierta forma imparcialidad, objetividad, ha sido sacado de varios medios y que merece nuestro respeto, admiración en el tema periodístico, sí. Bueno, ya terminando a la final, hay conclusiones sobre este tema del debate de la participación de Rosa María Palacios. Bueno, justamente hay un tema muy importante y es el asunto de que Rosa María Palacios y muchos periodistas en Lima y en muchos canales lo que dicen es esto, ¿no? El Perú es un estado laico, no es confesional. Uno de los temas más importantes que el Estado tiene que tomar en cuenta es que hay tres tipos de Estado, ¿no? Uno es el Estado confesional, o sea, basado a una confesión. Por ejemplo, en este momento Israel es confesional, por si acaso. Y estados laicos, que existen muchos en Europa, como en Estados Unidos, Canadá, y estados laicistas, que persiguen a la gente por su religión, por creer en Dios, ¿no? Y eso fue, por ejemplo, en la China comunista, en la Unión Soviética, incluso en México, ¿no? Antes de la revolución, de levantarse contra la república que había ganado, empezaron a perseguir a católicos y de ahí incluso sale la frase "Viva Cristo el Rey", ¿no? Así que los que saben historia de la religión saben, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo quiero decirles una cosa, es una mentira pues decir que el Perú es un estado laico. El Perú no es un estado laico. ¿Por qué? Porque el Perú ha firmado un concordato con la Iglesia Católica y los concordatos jurídicamente son vinculantes, son semejantes a nuestra Constitución. Para que el Perú sea un estado laico no debe favorecer a ninguna religión, ni a la evangélica, ni a la mormona, ni a nadie, y para eso tendríamos que anular la ley de libertad religiosa que firmó el señor Alan García el año 2010, y tendríamos que anular el concordato católico que firmó Bermúdez en el año 1979 con el Estado peruano. Entonces es una mentira, porque el Perú le da dinero a la Iglesia Católica y el señor Cipriani gana con dinero de un ministro de Estado, señores. Así que, y además, en la última ley, por ejemplo, de la ley universitaria, había asuntos religiosos. Así que, ¿por qué nos dicen que el Perú es un estado laico? Cuando me conviene, el Perú es un estado laico. Cuando no me conviene, el Perú respeta a la Iglesia Católica y respeta a las religiones tal. Total, mire, yo estudié una maestría de Ciencias de la Religión en la Universidad de San Marcos y hemos tocado este tema. El Perú es un estado cuasi laico, esa es la verdad. Así que no venga a mentir al Perú y que digan, la Biblia no me interesa. Y entonces, ¿por qué la Constitución dice, reconoce a la Iglesia Católica por lo que hizo y por toda la cultura que dio, si no le interesa la Biblia? Entonces, el Perú debería ser estado laico y no debería favorecer a nadie. Así es un estado laico, y hoy no es un estado laico, señora Rosa María, y deberían informarse un poquito más y leer sobre estos asuntos para poder opinar. Y por último termino diciéndoles, cuando dice, ¿qué nos importa la Biblia? Qué interesante, ¿no? Una periodista que viene a hablarnos de política, y en el Perú el 90% es religioso y se dice cristiano, y decirle al 90% de los peruanos, no me interesa la Biblia,
Qué interesante. Pero sí nos interesan los derechos humanos de 1948. Los derechos humanos que no estaban latinoamericanos, no estaban negros, no estaban asiáticos, valen más que la Biblia. Como dijo Gustavo Bueno, no preguntes cómo nació los derechos humanos porque no tiene fundamentos firmes. Pero no importa, para la práctica está bien. Pero entonces los derechos humanos sí valen más que la Biblia, señora Rosa María Palacios, porque lo firmaron eurocéntricamente desde la hegemonía de liberalismo político al mundo. Eso sí vale más que la Biblia. Increíble. Entonces yo quiero decirle a la señora Rosa María Palacios y a los periodistas, hay que hablar con objetividad y propiedad. Si quieren decir que el Perú es un Estado laico, pues demuestren que el Perú es un Estado laico. ¿Cómo va a ser un Estado laico mientras hay un concordato católico? No puede ser. Segundo, si quieren decir que la Biblia no le interesa y que lo que nos gobierna es la Constitución, correcto. Pero entonces también, ¿por qué los derechos humanos de 1948 valen más que la Biblia? Demuéstreme. Entonces eso sería, como diría un filósofo, metafísico, pues señor.